Hola chicos, ¿cómo están? Ok, bueno, estábamos tratando de detectar por qué no nos daba el valor de eh, ¿cómo se llama? De las utilidades retenidas, ¿sí? ¿Por qué no nos estaba dando? Entonces, todo está bien calculado. El dividendo aquí en las reservas, si no lo habíamos calculado como está en el ejercicio, porque se calculan las reservas en función del total de la utilidad, ¿ok? Las dos reservas en función del total de la utilidad. Y lo que pasó fue que cuando hicimos la venta de acciones en tesorería, teníamos que meter el valor que nos dieron por las acciones en tesorería, los 3.857, lo teníamos que meter en utilidades retenidas. Es decir, lo colocábamos positivo en la columna de acciones en tesorería, negativo en la columna de reserva para acciones en tesorería para que se anulara, pero colocábamos el superávit por acciones en tesorería, 812, y el monto de las acciones en tesorería en utilidades retenidas, para que se haga toda la reversión. ¿Por qué? Porque cuando yo compro acciones en tesorería, saco el dinero de las utilidades retenidas. Entonces hago un cambio de cuenta, ¿ok? Entonces aquí sería negativo. Si yo estuviera comprándole las acciones a los socios, entonces sacaría la plata, pondría el valor negativo en utilidades retenidas, negativo en acciones en tesorería y positivo en reserva para acciones en tesorería. Pero como estoy vendiendo, la operación es al revés. El mismo monto por el cual salen las acciones en tesorería, perdón, sí, salen las acciones en tesorería, o sea, se venden las acciones en tesorería, lo tengo que colocar como un monto que entra en acciones en tesorería para que me transforme el patrimonio. Y vean que así sí me cuadra el ejercicio, ¿sí? 133.673 y me da 394.223, ¿cierto, Liti? Sí, está bien. Ok, dudas de estos ejercicios. Esto es muy fácil. Lo más difícil de este ejercicio es calcular las acciones suscritas pagadas en circulación. Eso es un poquito complicado, ¿verdad? Pero cuando entiendo qué es, tengo que estar pendiente del valor nominal de las acciones normales, de las acciones comunes y de las acciones en tesorería, ¿sí? Tengo que considerar que unas están suscritas, pero que hay un monto de no pagadas, ¿sí? Entonces esto es así como que una concha de mano. Pero del resto, pues no hay mayor cosa para estos ejercicios. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Digan ustedes, profe, ya no entendimos nada porque fue muy rápido. Pero como yo les voy a dejar el ejercicio en YouTube, ¿sí? Se los voy a subir ahorita. Hoy se los subo de una vez. ¿Cómo dices? Lo subo de una vez y entonces ustedes, pues en el lugar donde consideren que deben detenerse, pues paran para que, ¿ok? Profe, este último lo va a subir también. Sí, claro. Les voy a poner el de la clase de ayer a ustedes para que vean lo que pasó en ese ejercicio de INTEVE. ¿Y a qué me refiero? ¿Qué pasó en ese ejercicio? La profesora coloca, pónganle el número 6 era un reparto de dividendos, ¿sí? Y el punto número 7 era una emisión de acciones, ¿ok? Entonces, se supone que si yo no he emitido las acciones, ¿sí? O sea, si yo no he emitido estos 40.000, yo no puedo pagar dividendos sobre esos 40.000 también. Tengo que pagar dividendos sobre lo que hay al momento que emito dividendos. ¿Me siguen o no? Porque ¿cómo le pago dividendos a gente que no existe en la empresa? ¿Sí entienden? No, Ajá. ¿A quién le paga uno dividendos? a los accionistas. Ajá. ¿Qué implica que aquí diga pago de dividendos en acciones? Eso es que esa nueva emisión de capital es qué.
O emisión de capital social por 80.000. ¿Qué significa eso en la realidad? O todo, cualquiera. Que aumentan las acciones. Ajá, y eso significa que entró otra persona, ¿cierto? O entraron más personas, pues. O el dueño de la empresa metió más plata, inyectó más plata, pero generó más acciones. ¿Qué pasa con las acciones? Cuando yo soy propietaria de acciones, yo recibo dividendos, eso dijimos en la clase teórica, yo recibo dividendos en función de la cantidad de acciones que yo tenga. Vean que uno pagó aquí 5 bolívares por acción. Aquí lo vimos, ¿verdad? Entonces, si Liti tiene 5 acciones, recibe 25 bolívares, pero si yo tengo 100, recibo 500. ¿Me siguen? Sí, Ok, entonces, cada vez que yo meto un monto aquí de dinero, estoy emitiendo nuevas acciones, ¿cierto? sí, Ok. Pero ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, ustedes vieron que íbamos haciendo el ejercicio paso a paso, ¿verdad? La actividad uno fue emitir acciones, 4.000 acciones. La actividad 2 fue el pago de dividendos en acciones, ¿verdad? Que fueron 4.000. Sí, no, mentira, la actividad 2 fue la venta de acciones en tesorería. La actividad 3 fue este, pagar dividendos en acciones, ¿sí? Este fue otro incremento del capital. Y la actividad 4 fue pagar un dividendo sobre todo lo que se había suscrito y pagado. Entonces, cuando yo fui a calcular el total de acciones de capital, yo tomé en cuenta todas las emisiones, ¿sí? El total del capital. ¿Me siguen hasta aquí? sí. Ok, para el dividendo yo consideré todo lo que había pasado hasta ese momento, que se había vendido unas acciones y una parte no se había pagado y que se habían vendido unas acciones en tesorería, entonces había menos acciones en tesorería. Yo consideré todas esas cosas para poder calcular el dividendo. En aquel ejercicio hay un error. ¿Por qué? Porque la profesora pone el pago de dividendos como decir aquí. Entonces, para este momento, ¿verdad? Para esta fila, no sé si la ven ahí, que está marcada, la que estoy marcando, Sí, solamente se había emitido 80.000 de nuevo capital, pero todavía no se habían vendido las acciones. Supongan que aquí hay otra línea. Ujú. ¿Qué es esto, Dios mío, señor? Tápame. O sea, ¿qué hizo la profesora? La profesora, como aquí dice que hay un decreto de dividendos, ¿sí? Por acciones en circulación. Entonces, si ustedes miran el ejercicio, en este punto todavía no se habían vendido las acciones en tesorería, es decir, ¿cuántas acciones en tesorería habían? Habían 5.510 entre 19, ¿sí? Si yo emitiera el dividendo aquí. Y todavía no se había pagado, no se había hecho este aumento del capital de los 40.000. ¿Me siguen hasta ahí? sí. Entonces, ¿cómo haría yo en este punto si tuviera que calcular el dividendo? ¿A quiénes consideraría? ¿Qué cuentas Al, consideraría? al saldo de 31 de diciembre y la emisión. Al saldo del 31 de diciembre, pero o sea, para el cálculo del capital social sería 150.000 más 80.000, ¿verdad? Y en la cuota pagada, no pagada serían los 31.000, ¿sí? Pero en las acciones en tesorería consideraría las 5.510 porque todavía no he vendido acciones. ¿Me sigues, Liti? Sí, Ok, entonces, ¿qué fue lo que ella hizo? Ella primero pagó ese dividendo, pero había una emisión de acciones más abajo y ella consideró el monto de más abajo. Entonces, eso está mal. ¿Me sigues? sí.
Ok, eso fue lo que pasó en ese ejercicio. De todas maneras, yo ya lo explico, pero este, es un poquito confuso. O sea, hay que entender por qué es que yo digo que el ejercicio está mal. ¿Por qué no nos cuadraban las utilidades retenidas? Y era porque había un monto que había salido que no encontrábamos por dónde. Entonces, cuando yo incluí ese monto de la nueva emisión de acciones, me cuadró, pero no tenía sentido porque ella primero paga el dividendo y después hace una nueva emisión de acciones. Entonces, ¿cómo le va a pagar dividendo a unas acciones que no existen dentro de la empresa? Eso es ilógico. Uno le paga dividendo a las acciones que están suscritas, pagadas y en circulación, no acciones que no existen. Ahora sí. Sí, gracias. Otra pregunta, ¿por qué las reservas estaban mal calculadas antes? Ah, bueno, ese fue otro rollo en aquel ejercicio. En aquel ejercicio, se calculan las reservas No, yo digo multiplicando la en reserva este. legal. Ajá, y claro, pero aquí, ¿qué pasó? O sea, ¿yo qué hice? Lo hice como lo hice en aquel ejercicio y resulta que aquí no me daba igual. Las reservas aquí se calculan multiplicando el total de la utilidad neta por 5%. ¿Y qué sería lo más lógico? Que para calcular la reserva para contingencias, yo le quitara al total de la utilidad neta la reserva que ya había sacado, porque ya la saqué. ¿Me sigues? Sí, Pero no, se saca en este ejercicio del total de la utilidad neta en las dos. O total de la utilidad neta por 5% y total de utilidad neta por 3%. ok. Entonces, por eso era que estaba mal calculada, porque yo qué había hecho. Para calcular la reserva para contingencia había tomado el total de utilidad neta y le había quitado la reserva legal. Este ejercicio es muy, muy fácil, muy, muy fácil. O sea, este estado financiero es muy fácil. Pero obviamente pues tiene sus cochitas de mango en eso, en el cálculo del dividendo, porque hay que tener cuidado en cuánto están las acciones en tesorería si el valor nominal de las acciones es igual para los dos. Sobre todo para calcular las acciones que están suscritas, pagadas y en circulación, y por eso les dije que tomaran nota. Pero del resto esto es, ¿cómo se llama eso? Esto es una cosa muy, muy fácil, esto es rapidito. Entonces, ¿qué van a hacer? Miren, van a hacer el Intel, que les digo, este escadermo, vuélvanlo a repasar para que lo tengan más fresco y van a hacer el que sigue, ¿sí? Lo van a hacer el fin de semana. ¿Para qué? Para que el día martes, ¿verdad? Cuando yo llegue, ustedes en la primera media hora que tenemos de clase, vamos a hablar de las dudas que tengan del otro ejercicio que hagan, ¿ok? Y después la segunda media hora vamos a empezar a ver el estado de flujo de efectivo, ¿ok? Entonces, las evaluaciones que nos quedan, vamos a hacer un ejercicio de estado de situación financiera, ¿cómo se llama esto? Completo, ¿verdad? Un ejercicio, o sea, un ejercicio de estado, situación financiera, estado de resultados y notas completo. Y un ejercicio, van a ser los dos ejercicios en un solo examen. El estado de cambios de patrimonio y el estado de flujo efectivo, en un solo examen y lo van a entregar. Serían dos exámenes y nos quedaría análisis de estados financieros para las últimas semanas. ¿Ok? O sea, el jueves de la otra semana va el de estado de situación y el de resultados. Va a depender de lo que diga el Consejo Universitario. Si el Consejo Universitario aprueba que se hagan evaluaciones, hacemos ese. Si no, de todas ¿Y, maneras, pues tengan fresco todo el material. Ajá. Y en y cuánto caso de tiempo que no, nos daría? ¿Cómo dice? ¿Cuánto tiempo, profe? Yo voy a ver qué hago para ayudarlos, pero estudien. El lunes, el martes les tengo una respuesta de cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Pero por pues, favor traigan dudas del estado de cambios en el patrimonio, ¿ok? profe, y en tal Ahora sí, caso yo que, veo que el jueves no se pueda, ¿cuándo? ¿Cuándo sería? no sé,
no me preocup, no me, ¿cómo se llama eso? No me presionen con eso porque no está en mis manos, ¿sabes? Ok, profe. O sea, en este momento no les voy a responder eso, porque ¿para qué? Vamos a perder tiempo en eso. Ocúpense de lo importante. Lo importante es aprender a hacer el ejercicio, ¿sí? Eso es lo importante. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Yo se los digo la otra semana, porque voy a esperar qué dice el Consejo Universitario mañana. Pero sí necesito que ustedes para el martes hagan todos los ejercicios de cambio de patrimonio para que me hagan preguntas. Ok, Ok. Entonces, pilas, cuando ustedes compren acciones en tesorería, las acciones en tesorería crecen en negativo, es decir, aumentan en negativo. Las utilidades retenidas cuando se compran acciones en tesorería también disminuyen y se crea la reserva para acciones en tesorería positivo, ¿ok? Y cuando se venden es al revés, como en este caso. Las acciones en, las acciones en tesorería disminuyen en positivo, aumentan las utilidades retenidas y disminuye la reserva para acciones en tesorería. Eso queda grabado, ustedes lo van a repetir hasta que me entiendan, ¿ok? ¿Ok? ok, Bueno, pues nos vemos el martes con las dudas que tengan sobre estos ejercicios. Fino, ok, profe. Ok. chévere, chévere. Sí, Nos profe. vemos entonces el martes, si Dios quiere. Feliz noche. Chao, profe, Igual. gracias.